Pues hola, buenas tardes a todos. Antes de nada quiero agradecer a Xavier por la oportunidad que me ha dado para realizar mi primer webinar. Espero que no se note mucho. Bueno, y el tema que os voy a presentar pues es pasado, presente y futuro de los estadios de fútbol. Antes de nada quería un poco introducirme en el pasado para poder llegar hasta el futuro y ver un poco cómo ha transcurrido todo, ¿no? Entonces, empezaremos, por ejemplo, con la introducción de estadio. Hay tres conceptos unidos a la palabra estadio. El estadio pues, era antiguamente una longitud griega y egipcia que tomaba como patrón, pues como veis, la equivalencia a 197,27 metros. Estas medidas variaban mucho según unos lugares u otros. Por ejemplo, podéis ver en el estadio Delfos equivalía a 177,50 metros, el de Epidauro 181,08, el de Pérgamo 210, pues, etcétera, ¿no? Entonces, luego hay otros valores pues, que se establecen a lo que es el estadio, pues como es el estadio común, como veis ahí la medida de 185,119, el estadio grande, el estadio pítico, el estadio macedónico, etcétera, etcétera, ¿no? El estadio náutico un poco pues lo que equivale ahora a lo que es una piscina olímpica o relacionado con temas náuticos, ¿no? El estadio inglés, el de Fairlawn, 201,178, es una medida que se utilizaba para carreras de caballos, que equivalía pues, aproximadamente a un octavo de milla. Y bueno, luego también hay otras denominaciones, pues como la carrera celebrada en esa longitud también se denominaba estadio, y también la medida empleada en los primeros Juegos Olímpicos. Luego, lo referente al estadio, actualmente podemos ver estadios como por ejemplo el Estadio Allianz Arena, que se denominan arena, otros que se denominan domo, coliseo. La arena antiguamente era un área techada que se remonta al Imperio Romano, donde los gladiadores luchaban en la arena para absorber la sangre. Entonces de ahí viene el nombre de arena. El domo, por ejemplo, el domo es un elemento arquitectónico que quiere decir cúpula. Habréis oído una vez, por ejemplo, el Sapporo-Domo, uno de los primeros estadios cerrados con césped que se extrae y se introduce al estadio según pues el interés, ¿no? Y pues no sé. Luego son lugares circulares. Normalmente los estadios suelen ser circulares, ovalados, rectangulares. Los primeros estadios, por ejemplo, la anchura de la pista era de aproximadamente 30 metros. El terreno estaba encuadrado dentro del rectángulo, como veis ahí, llano, 211 metros, donde por toda la periferia se hacía correr agua en un tipo de canalización. El estadio de Olimpia, como la mayoría de las antiguas instalaciones griegas, pues no tenían graderío, todo, pues el público se acomodaba un poco en el talud, una especie de terrazas que tenían alrededor. Entonces esa era un poco la configuración inicial de los estadios. Luego hay otro tipo de estadios, pues el arcaico, siglo VI a.C., que presenta modificaciones del terreno. El estadio clásico temprano, siglo V a.C., rebaja el nivel de la pista, eleva los taludes, ajustando el ancho a 26 metros. El estadio clásico tardío, siglo IV a.C., incrementa los espacios cerrados en el recinto, obliga a trasladar la pista a otras zonas más próximas. Luego surge la tribuna para acomodar a jueces y personalidades. El primer estadio romano del siglo I, recrecido de los taludes, norte y sur, empieza a haber mantenimiento. Como veis, el segundo estadio romano del siglo II se eleva el nivel de la pista centrales, unos 20 centímetros.
para mejorar las condiciones de drenaje. Ya empezamos a ver un poco mantenimiento, drenajes, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y posibilitar un poco mejor el acondicionamiento de los espectadores, etcétera. Aquí tenéis unas imágenes de los estadios antiguos. Podéis ver el estadio griego de Olimpia, 776 a.C. Esta la imagen no corresponde al estadio de Olimpia, como podéis ver, es un poco el estadio de Atenas en las primeras Olimpiadas en 1896. A la derecha podéis ver el Bramall Lane de Sheffield de 1855. Era poco, es el primer estadio que se conoce como estadio de fútbol. En principio se jugaba también al cricket, pero luego se transformó en estadio de fútbol, ¿no? En España, como podéis ver abajo a la izquierda, el Recreativo de Huelva fue el primer campo de fútbol o estadio que se conoce en 1892. Y a la derecha pues podéis ver un poco cómo eran los comienzos de San Mamés en lo que era la campa de los ingleses en 1913. Pasamos un poco al presente. Son un poco las recomendaciones técnicas FIFA. Pues FIFA establece que haya unas estrategias previas, existencias de fondos, que la capacidad internacional sea mayor de 30.000 espectadores, que haya un mantenimiento, el envejecimiento sea menor a 30 años, la ubicación del estadio pues sea muy funcional, evacuación rápida, aparcamientos, el acceso en transporte público, autopistas, aeropuerto, hospital, etcétera, pues sea muy asequible para todo el público. La orientación del terreno normalmente suele ser en un eje norte-sur, más o menos 15 grados, con graderías para autoridades y prensa en el oeste. Luego el Green Goal es un programa para reducir el uso de agua potable, evitar o reducir los desechos, creando sistemas de energía más eficaces, etcétera, ¿no? Un poco la sostenibilidad de los actuales estadios, pues es importante el que pues, el agua de lluvia se recoja, el que haya paneles solares, etcétera, ¿no? Son cuestiones que ya empiezan a ser importantes. Luego los estadios multifuncionales, pues contemplado las instalaciones adicionales para otros eventos, limitación de espacio para no perder el carácter del fútbol, compatibilidades, etcétera. Otros aspectos. En los estadios también nos podemos encontrar terrenos de juego de césped artificial. En la actualidad hay muy pocos, pero los hay. Entonces, la FIFA establece lo que antes era 1 y 2 estrellas, ahora FIFA establece como FIFA Quality y FIFA Quality Pro. Son un poco las denominaciones que establecen para los campos de césped artificial. Como veis, sería interesante que en caso de bengalas o petardos, una preparación de arena o agua para paliar todos esos problemas y pues el resto es un poco como los banquillos suplentes, las vallas, es un poco como en la actualidad de los estadios normales. Actualmente, por ejemplo, el BC Place en Canadá, en Vancouver, fue un estadio de hierba artificial donde se jugó en el 2015 el Mundial Femenino. Existen también algunos otros como el Nizhny ruso, el CSKA de Moscú, en México también otro, el Cali Coste, me parece que, si no me equivoco, el equipo que juega el Solos, el Astana Arena, Kazajo, del 2009, también es otro estadio también que tiene césped artificial. Entonces el césped artificial también se utiliza en aquellos lugares en los que
el clima es muy severo, bien sea por mucho frío, heladas, o también porque los recursos para mantener el césped no sean los más propicios. Entonces, se utiliza y se seguirá utilizando en algunos casos. Luego la FIFA establece los estadios en 4 categorías, de 1, 2, 3 y 4 estrellas. De 1 estrella son estadios pues, con capacidad para más de 200 espectadores, puede haber zonas de pie, y normalmente las medidas suelen rondar entre 100, 105, 105 no suele ser muy habitual, pero entre 100, 105 y 62, 64, por ahí. Como veis, debería tener lugar para unos 50 VIPs. La iluminación pues son unos 800 lux y pues un estudio de televisión y asientos para prensa, etcétera. Los estadios de 2 estrellas, por ejemplo, son mayores de 1.500 espectadores, todos sentados. Un poco las dimensiones también suelen ser parecidas. Y se amplía un poco más lo de las zonas VIPs, los 800 lux, igual los 202 estudios de televisión, 20 asientos para prensa, etcétera. Normalmente los estadios de 1 y 2 estrellas son los que podríamos denominar en la actualidad donde se suelen jugar normalmente equipos de regional, tercera división, normalmente. Ya estadios como los de 3 estrellas de mayor de 4.500 espectadores, todos sentados, ya las medidas empiezan a ser más estandarizadas, 105 por 68. Y ahí ya podemos encontrar los estadios de segunda división B, de segunda división, y quizás también algún equipo de tercera. Y luego están pues, los estadios denominados 4 estrellas, con capacidad para más de 8.000 espectadores, todos sentados, por supuesto. 105 por 68, la medida estándar para todo tipo de encuentros internacionales, etcétera. Césped natural o artificial autorizado por UEFA. Como veis, pues 13 asientos para banquillos, vestuarios para 25 personas, pues son un poco las condiciones, 500 VIP, 200 periodistas, ya la iluminación es un poco superior, 1.400 lux de iluminación, a 2.000 lux vertical, 2.500 lux horizontal, etcétera, etcétera. Un sistema electrógeno en caso de emergencia, entonces ya son unos requisitos más exigentes. Luego nos hemos podido encontrar en prensa muchas veces la denominación de estadio 5 estrellas o incluso estadio 6 estrellas, pero la FIFA no los denomina de esa forma. De todas formas, yo he puesto estadio 4 estrellas plus, con capacidad para mayor de 70.000 espectadores, que estaría bien un poco al reacondicionar un poco este tipo de definiciones según la capacidad y tal de los estadios, ¿no? Como veis, el de 4 Plus, pues ya son estadios con muchísima más capacidad, son estadios donde ya se disputan finales, semifinales, etcétera, de todo tipo de competiciones importantes, final de Copa del Rey, Gran Champion, etcétera, ¿no? Como podéis ver, las dimensiones son más o menos iguales en todas. Los asientos VIPs, capacidad para periodistas, etcétera, ya son un poco mayores. La iluminación pues también suele ser un poco superior, y luego pues sistemas de emergencia electrógenos de 100%. Algunos estadios disponen incluso de hotel, restaurantes, pantallas pues tipo NBA o incluso en toda la periferia del estadio. Suelen ser techados, con calefacción o refrigeración para el espectador.
incluso los nuevos estadios tienen hasta con USB, por ejemplo, como el Tottenham, para utilizarlo. Y esta es un poco cómo es la zona de juego tipo de un estadio de primera división, por ejemplo, ¿no? Las dimensiones recomendadas obligatorias son las de 105 por 68, equivale a unos 7.140 metros cuadrados, líneas de marcaje menor a 12 centímetros o igual, área auxiliar 6 metros en banda, 7,5 metros en fondos, emplear el mismo césped o artificial a partir de las líneas, y un poco toda la periferia desde donde empieza el público, lo que es el estadio, equivale más o menos a 125 por 85 metros, que veremos luego en una imagen. La calidad del terreno de juego siempre llano y nivelado. Normalmente se suele hacer con una nivelación con unas pendientes inferiores a 0,8% y suelen ser a 4 o 2 aguas. Los terrenos de juego de césped natural, riego eficiente, sistema de calefacción, lámparas, mantas, ventiladores. Eso ya es algo que vemos ya en la mayoría de los estadios. Por supuesto, un buen drenaje, un nivel freático suspendido o superficial reforzado con personal de mantenimiento apropiado y pues, un buen tratamiento fertilizante y pues, actualmente tenemos los céspedes mixtos con fibras artificiales. Este es un poco lo que sería lo que es el campo en sí y toda la periferia, donde luego veremos pues donde detrás de la línea de banda de porterías donde se adecuan todos los fotógrafos, periodistas y cámaras. Y estas son un poco las dimensiones, ¿no? 125, como podéis ver, por 85. Luego el programa y equipo de mantenimiento de las superficies. Cada estadio, como veis, debería de disponer de césped natural instalado. Esto es un poco normas que establece UEFA para ciertos tipos de competiciones, ¿no? Por ejemplo, europeos, mundiales, pues, etcétera, ¿no? Competiciones ya importantes. Césped natural instalado al menos un año antes de jugarse los encuentros. Luego el propietario pues debe garantizar que la superficie no se jugará ningún evento distinto pues durante los 2 meses anteriores al inicio de, por ejemplo, el evento más próximo que tenemos es el de la UEFA Euro 2020 y que no tendrá ningún lugar ningún evento, incluidos los partidos de fútbol, en las superficies de juego durante el mes inmediatamente anterior al comienzo de la competición, ¿no? Los 6 meses antes del inicio del torneo, el propietario pues deberá contar con aproximadamente 800 metros cuadrados de césped de reserva, aunque sería conveniente tener más, porque siempre se castiga dependiendo cómo se vaya a producir la competición, porque por ejemplo en el europeo se van a jugar en distintos países, entonces probablemente no sea tanto el castigo, pero lo demás sería interesante, que yo recomendaría tener más de 800 metros cuadrados de césped en reserva. El estadio deberá proporcionar todo el equipo de mantenimiento relevante. La UEFA facilitará instrucciones detalladas con relación a la calidad de la superficie del estadio anfitrión. Y luego, en cuanto al personal
Y maquinaria, pues normalmente en los estadios hay dos formas de trabajar en cuanto a un poco al retaqueo o el bacheado de las huellas de los jugadores. Y las dos formas, una es la forma latina, que se hace con un rastrillo de aproximadamente unos 20 centímetros de ancho, como podéis ver ahí arriba, o el módulo anglosajón, que es una horca que suele ser normalmente de tres puntas, o que se utiliza mucho pues, en Inglaterra. Y luego en la maquinaria un poco necesaria para los estadios, como podéis ver ahí, he puesto que sería recomendado tener 3 helicoidales, 4 rotativas, un tractor, 3 marcalíneas, una pulverizadora, una sopladora, abonadoras manuales, suspendida, pinchadora autopropulsada, etcétera. Eso es depende un poco también de las características del césped, de la subcontrata, del tipo de mantenimiento al que se quiera llegar, al nivel al que se quiera llegar para poder tener el césped en condiciones. Sería también interesante un lugar para los recebos, la arena y el abono, y también otro lugar para lámparas, ventiladores y mantas. Esto es un poco un partido importante. Estos son datos que, por ejemplo, pasó el Real Madrid del 2008. Es un poco para que veáis lo que mueve un partido. Por ejemplo, veis que el personal de servicio, 1.216 personas, 400 azafatas, 150 limpieza, 300 de catering, 45 mantenimiento del estadio, instalaciones, 4 mantenimiento de césped. En seguridad, por ejemplo, veis ahí 225 personas de seguridad, del total de 1.188, 750 son vigilantes de Vinsa, Cruz Roja, SAMUR, 20 personas del Real Madrid y aproximadamente 2.692 trabajando in situ y 25 en remoto. Entonces son un poco para que veáis cifras de encuentros importantes en lo que conlleva para dar un servicio y una garantía en el estadio, lo importante que son estas personas, además de por supuesto los jugadores. Esto es un poco un evento de tipo Real Madrid-Barcelona, etcétera, eventos de máximo interés. Por ejemplo, se suelen utilizar 39 a 42 cámaras, y luego aquí veis un poco otro tipo de producciones para otro tipo de encuentros, el número de cámaras que utilizan. Lo pongo un poco porque también es importante que el grossman del campo sepa dónde va cada cosa y acondicione o acote un poco el movimiento de toda la gente que se mueve alrededor del encuentro también, ¿no? Que es importante. Luego, tipos de césped. Los dos tipos de césped que aquí no he puesto, pero bueno, es por todos conocido el césped normal, ¿no? Pero bueno, estos dos son los que más se están usando en la actualidad, que son el Grassmaster y el Playmaster, ¿no? Entonces el Grassmaster, como veis ahí, es una tejedora la cual introduce fibra. Como podéis ver ahí, estamos hablando de 20 millones de fibras que sobresalen entre 1 y 2 centímetros y se mete a una profundidad de 18 centímetros. Espaciado a 2 centímetros, ¿no?
Supuestamente tienes 3 veces más usos que el césped natural y una duración de 15 años, ¿no? Eso es un poco lo que el fabricante determina. Y el Playmaster, como podéis ver, hay 2 sistemas, ¿no? Sobre siembra sobre la malla o tepes que se recogen en la granja, que están ya sembrados sobre la malla y se instalan luego en el césped. Aquí se están ya se ha visto, por ejemplo, que el Playmaster, la raíz, en algunos casos, no sé en otros lugares, pero aquí en el norte, por ejemplo, se ha visto que la raíz no traspasa la malla y entonces a veces causa problemas. Por ejemplo, en el Grassmaster, que también que se está investigando, se está adaptando, porque, por ejemplo, se está viendo que tampoco es necesario introducir los 18 centímetros de profundidad, porque la raíz tampoco es que penetre tanto. Entonces, posiblemente con una fibra de 9-10 centímetros sería suficiente. Y luego en el caso, por ejemplo, del Playmaster, también otro problema que me ha tocado por lo menos ver es que crea problemas, no tiene suficiente porosidad, entonces a veces hay que trabajar con el pinchado para que esa raíz subsista un poco en mejores condiciones. Entonces, la idea también es un poco que esa malla fuese más porosa, ¿no? Se debería ser más porosa de lo que es en la actualidad. Pasamos a las lámparas. Todos habremos visto lámparas en los estadios. Entonces, como podéis ver, pues un poco las 3, 4 marcas de lámparas pues son la SGL holandesa, la TSL alemana y la MLR noruega y la Sigro inglesa, ¿no? Entonces, luego hay distintos tipos de módulos. Aquí podéis ver, por ejemplo, la parte inferior en la izquierda del Bayern de Múnich, que tiene lámparas con sistemas infrarrojos, por ejemplo, porque puede interesar el dar calor, además de dar luz, ¿no? Entonces, las luminarias infrarrojas, hay luminarias infrarrojas regulables que aplican calor para un crecimiento óptimo, ¿no? Demostrando ser indispensable en muchos climas durante el otoño e invierno, ¿no? La cantidad correcta de radiación infrarroja pues, se agrega automáticamente según las circunstancias climáticas. Arriba podéis ver, por ejemplo, el campo del Tottenham, que es un sistema de luz, por ejemplo, que es a todo lo ancho del campo, que probablemente sea uno de los sistemas que poco a poco se irá, creo yo, instalando, más que el movimiento constante de las lámparas a través del interior del campo. Me parece un sistema mucho más cómodo. Y luego pues tenemos también aquí, por ejemplo, abajo de estos invernaderos de CO2, por ejemplo, la idea es una especie de túnel de luz de CO2 para lograr un crecimiento de la planta, ¿no? Al aumentar un poco, generar un poco los niveles de CO2 más altos hace que la planta crezca, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de poder mover fácilmente por todo el estadio, pues zonas de la portería o zonas donde se desee un poco ese aspecto. También se dice que el crecimiento no es muy
muy el deseado, ¿no? Es un poco un crecimiento más débil, no es un crecimiento fuerte de la planta como te lo pueda dar, pues no sé, la luz o otro tipo de no sé, de métodos, ¿no? Eh, Luego sistema de calefacción. Sistema de calefacción, como podéis ver, pues el más utilizado es, yo creo que es el por agua caliente. Aquí vemos, este es el estadio de Hoppenheim, me parece que es el alemán. Y como veis ahí están instalados aproximadamente a unos 30 centímetros de distancia las tuberías. Como podéis ver, más de 30 kilómetros de tubería de polietileno de 20-25 milímetros de grosor y enterrado unos 20 centímetros para que, pues, con las labores mecánicas, pues no dañemos esas tuberías. Podemos conseguir que temperaturas mantener entre 8 o 12 grados para que pues la planta no sufra, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas como pueden ser pues en Alemania o en muchos otros sitios más, ¿no? Por ejemplo, más al norte todavía Rusia o etcétera. Ventiladores. Los ventiladores también son muy utilizados porque cada vez los estadios son más cerrados y como podéis ver, pues aquí tenemos de dos marcas, de Seagrow y de SGL. Con los ventiladores conseguimos pues bajar la temperatura entre 5 y 7 grados, sobre todo si le aplicamos partículas de agua, como veis aquí en el de abajo, lleva una manguera a la cual se le introduce el agua y luego la pulveriza partículas atomizadas, como dice, y al final hace el efecto de refrescar un poco el ambiente de los estadios, ¿no? Creando un poco de frescor. Tenemos también otro aspecto que son las mantas. Las mantas también son utilizadas, bastante utilizadas. Como vemos aquí a la izquierda arriba, podemos utilizar este estilo de mantas. Son interesantes, por ejemplo, se puede utilizar días previos a un partido que se prevé que va a llover muchísimo, pues podría ser muy interesante para que el estadio estuviese en condiciones óptimas o también para heladas, etcétera, en sitios donde no pues tengan lámparas, pues también son bienvenidas, ¿no? Luego veis aquí a la derecha arriba, por ejemplo, las porterías para la germinación. Se utiliza pues, una manta y unas lámparas, ¿no? Y luego tenemos abajo también otro tipo de protecciones para eventos, protectores pues para conciertos y tal, puede ser tipo Terraplast, Covermaster, no sé, etcétera, ¿no? Hay varios tipos. O también tienes los invernaderos, es un poco similar al de arriba, invernadero con luz para fomentar el crecimiento. Luego tenemos los tratamientos ultravioleta y fúngicos, ¿no? Antiguamente los tratamientos fúngicos casi todos se realizaban con el tractor y la cuba. Ahora, como veis, todo se ha hecho más manual con cada vez maquinaria menos pesada para los estadios y el tratamiento clásico, veis arriba un poco un pulverizador y luego el de SGL, por ejemplo, el ultravioleta, ¿no? La luz ultravioleta. La luz ultravioleta es muy interesante porque evita, es un poco
Hace funciones de germicida, insecticida, bactericida. Se suele utilizar entre ondas de 220 o 280 nanómetros y pues es interesante para ciertos tipos de hongos y no se ve mucho, pero se empieza a instalar en los estadios también, ¿no? Ciertos estadios lo tienen. Normalmente las enfermedades más comunes que no solemos encontrar en los estadios, aunque cada vez menos, por eso es curioso a veces el preguntar de las enfermedades. Las enfermedades pues pueden ser pinicularia, pitium, dolar, fusarium, no sé, son un poco las más comunes, pero cada vez menos, ¿no? Los cuidados son tan importantes y tan constantes que suele costar verlos. Las siegas, pues en las siegas se utilizan normalmente segadores helicoidales. Antiguamente se solía realizar las siegas sentado con el rodillo, pero ya la mayoría de los estadios lo realizan a pie. Y aquí veis más o menos las tres máquinas más comunes que te puedes encontrar, que son la Denis, la Ramson o la Cascade que vemos ahí arriba, ¿no? Normalmente son molinetes con 6 a 8 cuchillas y se suele utilizar prácticamente dos formas, pero bueno, yo introduciría incluso hasta la transversal o la diagonal para segar, ¿no? Rotativas, sigas con rotativas con rodillo y helicoidal con rodillos y tripletas también, ¿no? Se suelen utilizar. Luego aquí vemos un poco nutrientes. Normalmente en los campos de fútbol ahora cada 15 días se está haciendo un abonado, ¿no? Ahí he podido comprobar que en algunos sitios incluso hasta se hacen semanalmente, pero normalmente cada 15 días, ¿no? Se suele variar entre granulados y foliares líquidos. Una semana antes, 8 o 10 días antes puedes hacer un granulado y pues 3 o 4 días antes perfectamente también utilizar un foliar. La gente pues puede utilizar infinidad de productos, ¿no? Un poco para mantener el equilibrio y la buena salud de la planta, ¿no? Esto es un poco analíticas de las auditorías en las cuales podemos ver una analítica foliar y una analítica de suelo en la que, por ejemplo, vemos valores elevados de hierro, ¿no? Se utiliza bastante hierro para tener ese aspecto deseado el día del partido. Sistema de bombeo. Sistema de bombeo, pues sería interesante tener un sistema por fertirrigación con un inyector y depósito, el cual a través del sistema pues fuese al riego y pudiese ser utilizado en el campo. Normalmente, como podéis ver ahí, pues utilizan 2 3 bombas verticales y tratamiento de agua con ozono o también por suministro de red. El sistema de riego, pues como podéis ver, aspersores individuales. Yo creo que la mayoría de los estadios utilizan aspersores individuales, los cuales puedes configurar y hacer un sistema de riego adecuado a lo que necesitas en el estadio, ¿no? Por las sombras o por lo que fuere, ¿no? Ya es raro encontrarse estadios con
con sistemas de riego ya bastante establecidos, ¿no? Un poco la gente lo puede adecuar a lo que desee. Ahí podéis ver un poco las marcas. En algunos sitios encuentras una marca, en otros otra, pero bueno, perfectamente válidas cualquiera, ¿no? Los programadores, pues lo mismo, 3/4 de lo mismo. Esta es un poco la semana antes del partido, ¿no? Como podéis ver, pues un poco los trabajos realizados antes del partido, pues la utilización de lámparas, el riego, por supuesto, el abono foliar, pues 3 días antes, siga longitudinal, pinchar 2 o 3 días antes, pues un pinchado leve, segar el día del partido longitudinal transversalmente y el marcaje. Estas son un poco labores antes del partido, ¿no? Aquí también podríamos introducir la de podría ser, pero bueno, la de resiembra, que el día del partido, ¿no? Por ejemplo, el día del partido, los trabajos establecidos son la siega, posterior marcaje, 2 horas antes del partido, pues medición de los parámetros, porque ahora se hace una medición de parámetros, los cuales les entregan luego a la liga, pues a través del árbitro, ¿no? Como son la tracción, dureza, rodadura y bote, altura de césped. Y pues después del partido, pues una siega con rotativas, un bacheado y un riego, ¿no? Son un poco las labores que se realizan. Las necesidades, pues como hemos dicho antes, pues siempre es interesante tener TPS para cualquier necesidad, sea en UEFA, sea un partido de liga, etcétera, un juego de redes de repuesto y un juego de repuesto de banderines y 2 porterías de recambio, 2 para entrenamientos. Lo de las porterías de recambio es interesante y además sería interesante que estuviesen montadas, porque recuerdo que un año en 1998, creo recordar, Real Madrid, hubo un percance donde se rompió una portería y se tuvo que ir por las porterías a las instalaciones deportivas porque no había. Entonces, la mayoría de estadios además tampoco las tenían. Luego, a partir de ese incidente, todos han ido aprendiendo o han aprendido de ese incidente y todos creo yo que tendrán porterías de repuesto para si en algún momento se produce una rotura porque se ha colgado un jugador o lo que sea y haya posibilidad de cambiar en el menor tiempo posible, ¿no? Y así como pues pintura naranja pues en aquellos lugares donde pueda nevar o lo que fuese, y aspersores de sustitución, porque también se puede dar que algún aspersor, por lo que sea, pues se ha roto o se le ha dado una patada y se ha roto, ¿no? Entonces, cuenta atrás. Esto es un poco la Liga de Fútbol Profesional establece un protocolo el cual se sigue más o menos, ¿no? Como podéis ver ahí, pues 4 horas antes del partido, pues una reunión del director del partido, 3 horas y media antes, pues entrega de informes, 2 horas y media, 2 horas, pues una grabación de los vestuarios local visitante, etcétera, ¿no? 1 hora y cuarto antes, pues apertura de puerta del estadio para el público, 15 minutos antes, pues la iluminación al 100%, etcétera, etcétera, ¿no? Son un poco los pasos que están un poco controlados por la Liga de Fútbol Profesional. Y este es un poco el formulario que la Liga de Fútbol Profesional
manda para rellenar, en los cuales, como podéis ver ahí, la altura de corte, dureza del terreno, ¿no? Tracción rotacional, césped, clase de césped, temperatura del suelo, etcétera. ¿No? Son un poco unos datos para conocer cómo está el estadio. Semana después del partido, pues como podéis ver, un pinchado denso, pues sería interesante, más en profundidad, sobre todo aquellos que tienen Playmaster, etcétera. Una siega en diagonal, una resiembra general y riego y lámparas y riego, etcétera. Normalmente se suelen hacer unas resiembras de aproximadamente 14 gramos por metro cuadrado, que equivale a unos 100 kilos para el estadio, y lo ideal es realizarlo con una resembradora de discos para que el crecimiento sea lo más acelerado posible. Auditorías. Esta es una parte en la que me toca, porque cada año pues, la Liga de Fútbol Profesional hace unas auditorías, ¿no? Yo realizo las auditorías de la zona norte, de los equipos de primera y segunda división, y los parámetros un poco que venimos a controlar pues son los que podéis ver, ¿no? Por ejemplo, pues al principio se hace un cuestionario pues para ver todas las características y todos los datos del estadio, y luego pues se comprueba la infiltración, como podéis ver ahí, que los valores estén por encima de 50 milímetros por hora, la dureza entre 50 y 120 Gs, la torsión entre 45 y 60 newtons, la conductividad, temperatura, humedad, altura del césped, rodadura y bote del balón, la densidad, enfermedades con el marco, la siega y líneas de marcaje, las raíces, profundidad, fieltro, luego la compactación. Nosotros la compactación no la realizamos, pero sería un valor también interesante a realizar. La planimetría. Antes también realizábamos la luz solar del estadio, que también es un valor interesante de conocerlo. Y luego otra cosa que sí se realiza pues es la analítica de suelo, agua y foliar, ¿no? Con qué agua se riega, qué suelo tiene y un análisis foliar. Y también se está introduciendo ya el dron. El dron para pues, ver espectros de luz en el césped, ¿no? Espectros de luz que nos indicarán un poco las posibles variaciones que pueda haber en el estadio. Esto es un poco una tabla, unos valores gráficos como están representados, y como podéis ver en el campo un poco los puntos de muestreo de cada edición, ¿no? El propósito de todo esto, pues el propósito de todo esto es algo muy complicado. Es la excelencia, ¿no? La excelencia, como podéis ver, es la suma de todos los detalles que hacen posible que no se pongan excusas para la práctica. Y en la excelencia se debe de disponer de todos los avances, medios personales y materiales que sean necesarios. Y la excelencia, además, pues lo que hace es evitar excusas por parte de los jugadores, entrenadores y dirigentes, ¿no? Entonces, el propósito que tenemos que conseguir, sea como sea, es ser excelentes. Entonces, es algo por lo cual yo creo que todo Grossman, todo club debería de fijarse en ese propósito, ¿no? Aquí, como podéis ver, esta es una tabla de costes. No es que quiera aquí poner nada concreto, pero es algo que se debería de establecer
para saber qué es lo que nos cuesta el mantenimiento en el estadio, qué es lo que nos cuesta el mantenimiento en las instalaciones, qué es lo que necesitamos para que ese estadio o esa instalación esté en unas condiciones excelentes. Entonces, eso es algo que se debería de establecer y algo que el club debería de conocer para intentar llegar a ello. Entonces, es un poco para establecer un poco pues, un sumatorio, un desglose de todas esas partidas, ¿no? Aquí, como podéis ver, el incremento de... Estos son datos de la liga. Como podéis ver, cómo ha ido incrementando la liga, pues en todos los aspectos, en el día del partido, en recursos, en transferencias, en publicidad, en comercialización, en radiodifusión. Como veis, ha ido creciendo constantemente. Aquí hay datos desde el 2013 hasta el 2000, temporada 2017-2018, y como veis, ha ido increciendo constantemente. Estamos hablando de un incremento del 33,5% en 3 años y un 20,6% solo en el último año. Entonces, esto tiene que ser una forma de ver que para llegar a lo que queremos llegar, también los que nos dedicamos al cuidado del césped tenemos que tener de todo esto que se demuestra aquí algo que nos refuerce y que nos empuje o nos ayude a conseguirlo. Entonces, de todo esto es un poco complicado hablar de dinero y sobre todo de pedir dinero, parece ser, para tener una superficie en perfectas condiciones, pero claro, es el medio en el que los jugadores se emplean a fondo. Entonces debería también tener una partida importante para ese mantenimiento, ¿no? Aquí, como podéis ver, es otro gráfico. Este es de la agencia Deloitte, es una agencia de estadística, de auditorías y tal. Pues es independiente, entonces no tiene ningún viso de tener ningún interés, y como podéis ver, entre los dos clubes más importantes o que más presupuesto tienen están el Real Madrid y el Barcelona. En esta lista de 20 hay solo 3 clubes españoles. Sin embargo, hay 9 ingleses, 3 alemanes, 4 italianos y un francés, si no me equivoco. Entonces, un poco es las cantidades en las que estamos viendo que se manejan. Y luego, según competiciones, en el otro gráfico podemos ver de simpatizantes y el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la Champions League vemos que ha tenido un crecimiento de un 24%. Luego tenemos la Liga, un 82%. Y así en todos. Tenemos aquí que es la alemana, por ejemplo, es el 68%. Entonces, todo ese crecimiento y todo ese ingreso y todo eso también se tiene que ver un poco reflejado en lo que es en el mantenimiento, ¿no? Es un poco por ahí donde va mi pelea, ¿no? Por eso os muestro esos gráficos. Y yo creo que debemos de hacer todos empujar y hacer algo para que se den las condiciones adecuadas, pues para eso, ¿no? Que creo que se está llegando a ello. Luego, aquí podéis ver, por ejemplo, qué tipo de estadio construir. Claro, cuando vamos a construir un estadio, ¿qué tipo de estadio queremos construir? Cerrado, semicerrado, abierto, refrigerado, con cubiertas y gradas retráctiles, césped extraíble, calefacción. Según la zona climática, pues el estadio puedes tener un verano muy cálido y apenas invierno, o puedes tener un verano cálido y un invierno no muy frío. Entonces,
cuando vayamos a construir un estadio tenemos que un poco fijarnos en cuáles son las condiciones y qué tipo de estadio vamos a construir. ¿Qué opciones tenemos? Pues en un clima cálido, cubierta abierta o semiabierta, refrigeración en el estadio, ventiladores, sombras, césped extraíble. Clima templado, una cubierta abierta, calefacción o ventiladores, lámparas, césped extraíble. Eso yo creo que es ya casi en todos igual, ¿no? O en un clima frío, cubierta cerrada, retráctil, semicerrada, lámparas, etcétera, ¿no? Es un poco qué forma o qué tipo de estadio vamos a querer para según qué tipo de zona. Luego, ¿cuál es el futuro? Pues como podéis ver, el futuro son estadios cerrados. Aquí vemos, por ejemplo, Los Ángeles Rams, los estadios, es un estadio que se está construyendo con un gran complejo alrededor de ocio. Y entonces el futuro pues son estadios semi o totalmente cubiertos, con grada o cubiertas retráctiles. Este es un aspecto interesante que todos los estadios deberían de tener posibilidades de mejoras del estadio. No pensar en un estadio nuevo porque sí, sino de tener posibilidades de mejoras. La mayoría de los estadios van a una mayor comodidad y seguridad para el espectador. Eso es así, con asientos calefactables, más acolchados, ergonómicos, estadios multidisciplinares o multideportes, posibilitando diferentes superficies, estadios incluso con hotel, residencia para jugadores, comerciales y de ocio, estadios con mirador por la periferia de la cubierta. En Sudáfrica, por ejemplo, hay un estadio del Durban que tiene un arco central donde va un funicular, pasa a través del arco. Entonces, deberíamos de pensar en estadios que no solo se vaya el día del partido, sino que sea un lugar donde durante toda la semana se pueda utilizar. Luego, otro aspecto es la sostenibilidad, con las placas solares, posibilidad de utilizar el agua de lluvia y la gestión de residuos. Y luego, la construcción en la periferia exterior del núcleo urbano son los nuevos estadios, un poco a lo que se está atendiendo, ¿no? A excepción de algunos estadios que están en el interior de la ciudad, donde el interés es que se siga quedando ahí. Luego los diferentes usos. Hay estadios pues, en los que en el interior pues, algunos incluso se podría adecuar a una pista de atletismo, un centro de alto rendimiento, una piscina. Y esto es un poco los estadios modernos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Aquí tenemos arriba el Sapporo Dome, que es un poco uno de los primeros que surgieron. Estadio cerrado con césped extraíble. Tenemos el Veltins Arena, otro estadio cerrado con césped extraíble. Tenemos el Cardinals, ahí abajo a la izquierda, otro estadio cerrado con un coste de 455 millones y, por ejemplo, el futuro del Estadio Real Madrid, como veis, también es cerrado con la cubierta que se puede abrir, pero va a ser completamente cerrado. Y el futuro también es la robótica. Como podéis ver arriba a la izquierda, el Big Uno ese ya se utilizaba ya hace unos añitos, se utilizaba en el Ajax y en algún club alemán. Y pues el futuro son, como podéis ver arriba a la derecha, pues son por satélite, ¿no? Abajo tenéis dos para marcar y arriba otro para segar. El BIMO tiene con discos, es rotativo y no recoge la siega, entonces es un poco inadecuado o poco gustoso para los campos de fútbol. Y además no hace un mapeo correcto, es muy regular en sus movimientos y debería de ser mejorado bastante. El siguiente, el que tenemos a la derecha, hace ya cortes, sigue un orden en el corte y encima tiene con recogedor, es algo más interesante. Y luego abajo tenéis pues dos tipos de
de marcadores por GPS. Incluso los japoneses están, Nissan está pensando también, tiene ya algún prototipo de marca líneas por GPS. Luego también tenemos los drones, que también es algo pues que hemos comentado antes, que también se utiliza pues para hacer una visión de cómo se encuentra nuestro césped, ¿no? También es algo que está siendo interesante. Y luego, pues, introducción de nuevas ideas. Aquí quería un poco introducir, por ejemplo, en esta foto inferior que veis, es el estadio del Levante, que está quiere introducir, parece ser que en la parte de atrás de los banquillos y tal, tipo la NBA, zonas VIPs, que al final puede ser una zona de ingresos del club, y algo pues interesante a copiar. Y también deberíamos de copiar muchas cosas de los americanos, como por ejemplo celebraciones con imágenes, pues no sé, animadores a pie de campo, tribunas del campo en el descanso también con animadores, crear una zona exterior del estadio con placas de ex socios y socios, de gente importante, la cual el público pueda acceder, no sé, regalo de unas camisetas. Hemos visto muchos partidos, todo ese tipo de ambiente que haga que el público se sienta más cómodo y le apetezca más ir a los encuentros, debería de buscarse fórmulas para ello. Y pues el estadio, así como la ciudad deportiva y como el césped, es la marca del club. Entonces, como marca del club, deberíamos de fomentarla, ¿no? y de protegerla. Y luego, este es un poco, si sigo haciendo siempre lo mismo, ¿cuál será el resultado? Una pregunta, pues siempre el mismo, ¿no? Es algo que si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? Entonces es un poco para que fomentar en todo aquel que se dedique a cuidar el césped de los estadios, pues a que investigue, a que indague, a que innove, a que pruebe, porque estamos tendiendo mucho a copiar lo que hacen dos o tres y poco más. Entonces sería por ahí un poco mi pregunta, ¿no? Estas son un poco las referencias de las cuales me he guiado en algunas cuestiones y pues poco más. Gracias por su atención y por la oportunidad que me habéis dado para poder exponer este webinar. Hola, Pedro. Gracias Hola, a ti, hombre. hola, Xavier. ¿Bien la experiencia? La experiencia bien, la vuestra no sé si ha sido mucho tostonazo. No, interesante. La verdad es que ya sabéis que yo estoy en el mundo del golf y esto es igualmente interesante. Mira, hay una pregunta sobre cuáles son ahora mismo, no ya en el futuro, sino el principal reto en lo que es la gestión del césped que se os plantea. El principal reto. Bueno, yo creo que se han visto en los dos tipos de césped que se están utilizando, que es el Grandmaster y Playmaster. Pues, yo por lo menos en el Playmaster se han visto algunos problemas, ¿no? Entonces yo creo que el reto es mejorar esos problemas, porque en algunos campos he podido comprobar muchos problemas de algas, la raíz no profundiza, etcétera. Entonces, sí, las luces y todo ayudan, pero la planta sigue estando, yo creo que ahí bajo mínimos. Entonces, el reto es un poco por ahí, mejorar todo eso. Porque hay otra pregunta, porque las diferencias entre el césped natural y el césped convencional, ¿qué te aporta el híbrido respecto
al El natural. híbrido, hombre, te aporta una mayor tracción. Los jugadores en los céspedes antiguos removían mucho el suelo, se estropeaba mucho el césped. Entonces en el césped híbrido eso está todo mucho más sujeto y es mucho más cómodo. La rodadura del balón es mucho mejor. Eh, se ha ganado mucho, se gana en velocidad el balón, se gana en que la rodadura es mucho más franca, ¿no? Mucho más, se ha ganado en todo eso. ¿Qué implantación hay del césped híbrido? Entiendo, en función de de la categoría. O sea, en primera división, ¿qué porcentaje de estadios disponen ya de...? Pues por ponerte, tenía ahí una lámina el año pasado, por ejemplo, un poco llegando luego a tu pregunta, pero el año pasado, por ejemplo, se está llegando al punto de que en primera división se habían cambiado casi todas las cubiertas, menos en 4 estadios que se cambiaron a lo largo del año. O sea, como puedes ver, ya es que las cubiertas de los estadios tienen una vejez mínima, o sea, se cambia cada 2 por 3. Y luego, respondiendo a tu pregunta, ¿qué me has dicho que era? No, no, digamos, la presencia de los Ah, céspedes ¿qué presencia híbridos, hay de sí, híbridos en el o esto? sea, el porcentaje que encontramos en los diferentes estadios. Pues yo creo que ya no hay estadios que no lo tienen. Por ejemplo, de los que yo auditaba, el Depor, el Celta, no lo tenían. La Real tampoco. Eh, hay unos de los que conozco, hay unos cuantos que no, pero yo creo que andará cerca del 50% tendrán híbrido y poco a poco, en pocos años, en 2, 3 seguramente, la mayoría tenderán a tenerlo híbrido. Y otra pregunta, ¿en qué diferencia, en tanto la gestión agronómica, qué diferencias has podido, según tu experiencia? Hombre, la gestión agronómica también tiene unos inconvenientes. Antes yo creo que, claro, pinchabas mucho más profundo, arenabas, recebabas mucho más, ahora recebas mucho menos. O sea, en ese aspecto se ha reducido, si quieres, un poco la gestión agronómica, pero claro, el tema de abonados es increíble, o sea, es un abonado constante. El gasto en luz también es muy importante. Entonces, se ha derivado un poco hacia otros puntos el tema de gastos y el tema de la gestión, pues del tema de pinchado y tal, pues se tiene que gestionar un poco de otra forma, con pinchados menos profundos. Ese es un poco, no sé si te he Vale. contestado a tu pregunta. No, no, sí, 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 sí. Lo que pasa, y cómo casa porque hay un uso como más eventual, cómo casa con la sostenibilidad, o sea, los inputs son tanto por el consumo de electricidad, por la luz, etcétera, etcétera, el uso de fibras de plástico, cómo casa con la sostenibilidad. Buena pregunta. Es un poco complicado. Yo creo que poco miran por la sostenibilidad en, en el fútbol. Hombre, los sistemas de luz del comienzo ahora han mejorado mucho para el tema de consumos, para reducir consumos, pero sigue siendo un consumo importante. Las lámparas, el comprarte unas lámparas es un gasto importantísimo. Y luego más el consumo. Y el tema de las fibras, pues también, claro, ¿cómo gestionas eso? Porque los campos enseguida deciden levantarlos, ¿eh? O sea, no te creas que como vean que surgen problemas o algo no funciona como se quiere, pues enseguida se levanta, claro. ¿Cómo todo ese Claro, ¿cuándo? tema, el sistema figurado y todo eso, qué haces Porque Es complicado. periodo de renovación tiene un TPD?
Estamos hablando de primera división, ¿eh? ¿Con qué frecuencia? A ver, no sabría decirte. Al final depende también un poco de cómo gestiones tú el mantenimiento, pero yo te diría que, no sé, si 5 años podrían tener un campo sin levantarlo, no lo sé. Ya. ¿Pero híbrido o natural? No, 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 no. Estamos hablando de híbrido también, ¿eh? Vale, vale. Natu- na- Vale, vale. Sí, sí, yo he visto levantar, plantar híbrido, poner híbrido y no pasar 2 años y tenerlo que cambiar. Entonces, aún y así, apuestas por el híbrido. O sea, el balance, Sí, sí, porque el mantenimiento fue muchísimo más cómodo. Y el jugador yo creo que se encuentra mucho más a gusto con el híbrido. ¿No? Sí, sí, aunque un campo natural 100%, bien cuidado, bien cuidado, yo no sé, no sabría por qué mojarme, Xavier, porque al final los clubs y los equipos y todos tienden a ver al vecino y les parece que todo es muy, muy ya, ya, bonito y todos tienden a lo mismo. Entonces, igual quieres potenciar lo natural y quieres hacerles ver que va a funcionar casi tan bien como el híbrido y igual te pillarías las manos. Entonces, ya. Sí, sí, no, no, está claro. Bueno, pues hasta aquí no, bueno, hay Maximiliano de Argentina, me pedía si era posible disponer del documento en PDF. Yo, si tú quieres, te doy su correo y tú mismo te pones en contacto con él y bien, pones de acuerdo. bien, perfecto. Vale, Me pasas el correo y se lo paso. Bien. vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias de nuevo, Pedro. Ha sido súper interesante y A pues ti, nada, muchas Xavier. gracias. A Hombre, ti, a ti, a ti. gracias. Y nada, pues como siempre, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. El próximo webinar está programado para el 17 de junio. Estamos cerrando el poniente, o sea que en breve os mandaremos ya la información para que os podáis inscribir. De acuerdo, pues nada, Pedro, hasta la próxima. Estamos en Hasta contacto. la Muchas próxima, gracias. Xavier. Gracias por Venga, todo. adiós, adiós. Agur. Agur, buenas tardes. Buenas tardes.